¿Cómo están? Qué gusto vernos otra vez en este día, reunión de mujeres. Estamos muy bendecidas, agradecidas con Dios. Acabamos de celebrar Domingo de Resurrección y ha sido en verdad hermoso leer y recordar y meditar en estos pasajes de la pasión de Cristo, de la resurrección. Y bueno, justamente yo estaba leyendo y hay un versículo, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en Filipenses 3:10, dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero conocer a Cristo. ¿Cuántas dicen quiero conocer a Cristo? Y luego dicen y experimentar el gran poder. Queremos experimentar en nuestra propia vida el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Sí? Esto es algo que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos, que le conozcamos y que vivamos en el poder de la resurrección, que vivamos en victoria, que vivamos alineados con lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice aquí la palabra, como cada reunión, comienzo con una porción de un salmo, dice en el Salmo 40, dice: pacientemente esperé al Señor. ¿Cuántas en este tiempo necesitan paciencia? Necesitamos paciencia. Dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero tenemos que estar conscientes que la paciencia es parte vital de lo que Dios quiere enseñarnos, es algo crucial. Y dice en alguna porción de Hebreos, dice: os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y aquí dice: pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Algunas personas ya están en este momento en un pozo de desesperación, pero dice la palabra: pacientemente esperé y Él me oyó. Dice: se inclinó a mí. Imagínate, Él nos escucha, se inclina, dice: se inclinó a mí y oyó mi clamor. A lo mejor tú has pensado que Él no oye o no ha escuchado tu clamor, pero quiero decirte, de acuerdo a la palabra, Él ha escuchado y Él escucha continuamente nuestro clamor. Y luego dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña. Quiere decir, yo estaba en un lodo cenagoso, yo estaba en el pozo de la desesperación, yo estaba en un momento difícil, ¿verdad? Pero el Señor dice: puso mis pies sobre peña, porque me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre una peña, sobre la roca firme, la roca inconmovible, dice, y enderezó mis pasos. Él endereza nuestros pasos. Y luego dice: puso luego en mi boca cántico nuevo. Esto es lo que Dios desea, que tú y yo cada día levantemos un canto, un cántico nuevo, le adoremos y podamos declarar que a Él y solo a Él pertenece la alabanza. Dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, dice, y temerán y confiarán en el Señor. Esto es lo que Dios desea, que tú y yo sepamos, vivamos. Esto es vivir en el poder de la resurrección. Vivir en el poder de la resurrección es estar aún atravesando por este pozo de la desesperación, estar en el lodo cenagoso. Sin embargo, sabemos que Dios escucha nuestra oración, nuestro clamor, que nos ayuda a salir de ese pozo de la desesperación y que pone nuestros pies en algo seguro, en algo firme. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Y dice: y luego puso en mi boca un canto. Dice aquí la palabra: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Para qué? Para alabarle a Dios, pero también verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor, porque lo que tú y yo vamos a hacer es con nuestra vida mostrar lo que es el poder de la resurrección. Y quiero ir a Lucas 13, hablando de una persona, una mujer que experimenta el poder de la resurrección. Dios quiere que tú y yo experimentemos, vivamos en el poder de la resurrección. Acuérdate este versículo que dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder
que lo levantó de los muertos. Experimentar, porque la palabra es para todos nosotros, para que la vivamos. En Lucas 13, en el versículo 10, quiero leerte esta porción que ya la hemos visto en algunas ocasiones, pero mira cómo dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer seguramente fue una mujer que anhelaba conocer el poder de la resurrección en su propia vida. Era una mujer que, como leímos en el Salmo 40, pacientemente esperó al Señor. Y yo no dudo que haya habido momentos de desesperación, de querer rendirse, de querer soltar la toalla, pero esta mujer dice, esta palabra dice, había ahí, en la sinagoga, ahí estaba la mujer, a pesar de que ya tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. Ella no dejaba de congregarse porque sabía que el congregarse iba a edificar su vida, sabía que el congregarse significaba bendición y salud para ella. Dice, había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, este versículo 12 de Lucas 13, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. Me gusta que Jesús la ve, la llama y le dice. Jesús la ve ahí en la sinagoga, ahí en donde tú te encuentras, ahí en donde estás, a lo mejor crees que estás en el rincón en donde nadie se percata de que estás ahí, pero dice aquí la palabra, cuando Jesús la vio, esta mujer estaba encorvada por 18 años, esta mujer estaba sufriendo, estaba desesperada, pero ahí estaba porque tenía hambre de oír palabras que eran vida para ella. Dice, Jesús la vio, la llamó y le dijo. ¿Sabes? Jesús la ve en medio de una multitud en este tiempo. Jesús te ve, Jesús nos ve y Jesús nos está llamando y Jesús quiere hablarnos, ¿sí? Jesús nos está llamando, Jesús quiere hablarnos, pero Jesús nos está viendo. Y le dijo, fíjate lo que le dijo, no le dijo, mujer, yo sé que estás triste o estás preocupada. Le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y esto es lo que Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo quieren decirnos en este momento. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de la depresión. Eres libre de la ansiedad. Eres libre de la desesperanza. Eres libre. Pero Jesús la vio, la llamó y le dijo. Y luego no solamente se quedó ahí. Dice el versículo 13, puso las manos sobre ella. Puso las manos, la tocó para bendecirla, la tocó para sanarla, la tocó, pero cuando habla aquí de que puso las manos sobre ella y dice, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí a mí me llama la atención porque Jesús la vio, por ahí andaba la mujer, ¿sí? O por ahí estaba sentada la mujer. Jesús la vio, la llamó y le dijo. Y cuando aquí dice puso las manos sobre ella es porque me da a entender que ella respondió al llamado de Jesús, ¿sí? Jesús ya no le tenía que hablar así como a distancia. Jesús dice, la vio, la llamó, ¿sí? Y le dijo. Y luego dice, puso las manos sobre ella. Entonces, no me indica que Jesús se estaba acercando y moviendo para poner las manos sobre ella. Más bien me indica que ella respondió al llamado, se acercó a Jesús y Jesús pudo poner sus manos que bendicen, sus manos que alivian, sus manos que levantan, que fortalecen. Pero aquí esta mujer yo veo cosas importantes porque veo que esta mujer no se dio por vencida. A pesar de que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad, seguramente hubo momentos muy difíciles, seguramente hubo diagnósticos de muerte, seguramente hubo situaciones que le hicieron sentir que ya no había para ella esperanza, pero ella se reunía en la sinagoga y ahí estaba Jesús enseñando en un día de reposo y ahí estaba ella.
Yo no sé si estaba ella toda cubierta porque a lo mejor se sentía apenada porque estaba encorvada. Yo no sé cuál sería su condición, pero ahí estaba ella. Y luego, oh sorpresa, oh bendición, Jesús estaba enseñando en la sinagoga, Jesús la ve, Jesús la llama, Jesús le dice, Jesús pone sus manos sobre ella. O sea que esto es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros, para que nosotros podamos experimentar el poder de la resurrección. Tenemos que responder al llamado. El llamado de Jesús es ven a mí, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, trabajados, porque yo os haré descansar. Vengan a mí. Es levántate, da el paso, acércate a Jesús. Él tiene palabras de vida para ti. Él te conoce y sabe lo que estás pasando. Él sabía lo que esta mujer estaba pasando. Y luego dice, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas 18 años afligida, 18 años encorvada, 18 años teniendo un panorama del piso, pero del suelo, pero cuando Jesús puso sus manos sobre ella, ella se enderezó luego, dice, y glorificaba a Dios, ¿sí? O sea, me encanta porque yo veo a Jesús amoroso, a Jesús pendiente de nuestra vida, a Jesús queriendo hablarnos, Jesús llamándonos, pero también veo a una mujer con ciertas características, una mujer que nunca se dio por vencida, una mujer que respondió al llamado de Jesús, aun cuando a lo mejor todo el mundo se le iba a quedar viendo, Jesús la llama y ella tuvo que ponerse de pie y acercarse a Jesús, y luego Jesús pone sus manos sobre ella para recibir sanidad y se enderezó inmediatamente y glorificaba a Dios. Cuando tú y yo experimentamos el poder de la resurrección, tenemos que vivir para glorificar a Dios. Y luego dice, pero el principal de la sinagoga, enojado, imagínate, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, esa gente que en lugar de gozarse con una victoria, en lugar de celebrar y de glorificar a Dios, esa gente que dice, se enojó. Dice, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, esa gente que le gusta sembrar cizaña por ahí, ¿verdad? Pero mira, dice, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. O sea, regañó a la gente, les dijo a la gente, mira, hay muchos días para que reciban sanidad, pero no en el día de reposo. ¿Y cuántos saben que el Señor es el dueño aún del día de reposo? Él es el Señor del día, de todos los días de nuestra vida, también del día de reposo. Y dice aquí entonces, versículo 15, entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, el Señor Jesús le dijo, mira, tú haces también cosas en el día de reposo, te mortificas por tus animales, ¿verdad? Imagínate qué pensaría Jesús, cómo yo no me voy a preocupar por bendecir a mis hijos. Dice versículo 16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la había atado? Satanás. Satanás quiere atarte, Satanás quiere robarte, Satanás quiere llenar tu cabeza de pensamientos mentirosos, de fracaso, de derrota. Satanás quiere atormentarte la vida y robarte lo que el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice aquí, a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y luego dice, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Sí? Aquí vemos a esta
persona diciendo, ¿cómo es posible? El principal de la sinagoga, imagínate, el principal de la sinagoga, en lugar de regocijarse, se enoja, reclama, quiere echar ahí conflicto, pero el Señor Jesús sale a la defensa de ella. Y así el Señor quiere salir a la defensa de nosotros. El Señor siempre ha salido a la defensa de nosotros. Tan es cierto que estuvo dispuesto a ir a la cruz. Tan es cierto que no se quedó en la tumba, resucitó y él experimentó la resurrección. Y dice la palabra, el mismo Espíritu que resucitó, que levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Así que el Espíritu Santo puede levantarnos en cualquier momento, puede levantarnos de los muertos, puede levantarnos de una enfermedad, puede levantarnos de una situación de desánimo, de crisis, de depresión, de desesperanza. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el Señor aún del día de reposo. Aunque los diagnósticos hayan sido cosas críticas, horribles, ¿sí? Como aquí seguramente, 18 años de una sentencia que Satanás había puesto sobre ella, pero el Señor dijo, no se le debía de desatar de esta enfermedad que Satanás ha puesto sobre ella. Y el Señor, que nos ama, dice, Él nos llama, Él nos llama, Él nos ve, Él nos llama, Él quiere hablarnos y Él quiere poner sus manos sobre nosotros. Al poner Jesús sus manos sobre nosotros implica sanidad, implica vida. Esta mujer experimentó el poder de la resurrección y tú y yo tenemos que experimentar el poder de la resurrección. Esto implica tener paciencia, como leímos en el Salmo 40. Esto implica clamar a Dios. Esto implica saber que aunque estemos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, el Señor nos extiende su mano y nos saca de ahí y pone nuestros pies, empeña firme, en roca firme, y luego pone un cántico en nuestras vidas, así como lo puso en ella, porque dice, se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pone un cántico, ¿para qué? Para que le demos la gloria a Dios, porque no hay de otra, ¿sí? Porque Él se lo merece, pero también para que muchos vean, teman y confíen en el Señor. Así que yo quiero animarte. Dios nos está llamando, ven, acércate, porque quiero hablarte, quiero decirte, mujer, eres libre, quiero decirte, mujer, yo he resucitado. Él quiere decirnos, yo quiero que tú conozcas el poder de la resurrección. Crees tal vez en la resurrección de Jesucristo y qué bueno, porque es verdad, pero no solamente queremos creer en la resurrección de Cristo, sino queremos conocer el poder y experimentar el poder de su resurrección. Amamos a Jesús y nuestro corazón tiene que responder a su llamado. Su llamado es acércate, porque en mí puedes ser libre de ese espíritu, de ese desánimo, de esa situación crítica. En mí, dice Jesucristo, puedes ser libre. Y mujer, eres libre. Estas son las palabras de Jesús, escúchalas. Mujer, eres libre. Vamos a enderezarnos y a glorificar a Dios, levantar nuestras manos. Señor, muchas gracias. Gracias que podemos, Señor, tú resucitaste y podemos tener certeza de que tú vives, tú estás vivo. Señor, no solamente estás vivo sentado a la diestra del Padre, estás vivo en nuestros corazones. Y entonces, Señor, nosotros podemos vivir y experimentar el poder de la resurrección. Así que, Señor, nosotros respondemos a tu llamado. Nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que en ti está la victoria y en ti está la verdadera libertad. Les amo, les bendigo, declaro que somos personas que caminamos experimentando cada día el poder de la resurrección de Cristo. Un abrazo.